Buenos días, Dios les bendiga a todas y a todos en este día tan especial que el Señor ha hecho para que nos sigamos edificando en su palabra. Hoy le quiero invitar a que pongamos en las manos de Dios este pequeño tiempo que dedicamos a Él, también para que Él nos bendiga y empecemos este día con su bendición. Amén. Señor, gracias, Padre eterno, Padre bendito, por tu misericordia, por tu gran bondad. Gracias porque este día has renovado esa misericordia, Señor, y lo creemos, y creemos también que tu bendición está con nosotros. Encomendamos a nuestras familias y a nosotras mismas, Señor, en esta hora, para que tú obres poderosamente conforme a tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todas las áreas, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos en esta hora que nos bendigas hoy con tu palabra, que nos ayudes a comprender y a entender que el valor de esperar tiene algo importante en nuestra vida, y hay bendición a quienes saben o sabemos esperar en tu voluntad, en tu respuesta, Señor, porque siempre tú que tienes pensamientos de bien para nosotros, significa que estamos en el lugar adecuado, confiando, Señor, en ti, Señor, en el Dios que eres todopoderoso. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuevamente se los digo, gracias por estar hoy con nosotros aquí en este día, compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones a todas mis hermanas que ya están conectadas y que siempre están dispuestas, amén, a escuchar la palabra del Señor. Les saluda su hermana en Cristo, Valeria Betancourt Baena. Es un gusto siempre poder estar con ustedes y pues recordarles, o más bien tal vez no les hemos comentado, que antes de empezar quiero platicarles que de acuerdo a las normas o a las nuevas normas que Facebook ha establecido, pues lamentablemente los videos o los devocionales, si ya se dieron cuenta en la página, ya no están. Ya tiene algunos meses atrás que se han ido borrando. Facebook los borra automáticamente después de algunas semanas. Es por eso que entonces lo estamos ahora descargando el video de Facebook y lo estamos subiendo a la plataforma de YouTube. Les comentamos esto para que si en algún momento, que sabemos que muchas comparten los devocionales, si ya no les aparece, no es porque el comité lo haya borrado o desaparecido ese video, sino más bien pues ahora las nuevas normas de Facebook ya no nos permiten tener los en vivos o los devocionales en la plataforma de Facebook, pero usted los va a poder encontrar en YouTube. Y le seguimos invitando a que siga escuchando la palabra de Dios y que estemos siempre dispuestas, amén, a escuchar la voz de Dios. Sin más, después de ese aviso, yo le invito a que si tiene la palabra de Dios, su Biblia pues en la mano o cerca de usted, la abra y busque el capítulo 27 del libro de los Salmos. Vamos a estar reflexionando un poco en este pequeño tiempo en esta palabra. El día de hoy el Señor nos invita a que tengamos el valor de la espera, como lo tuvo David. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 27, versículo 14. Es un versículo ya muy conocido, pero que hoy vamos a estarnos adentrando en él. Cuando dice el salmista David: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y afirma: sí, espera a Jehová. Este pequeño versículo nos dice muchísimo. Cuando el mismo David se está diciendo a él mismo, porque si lo leemos todo, el capítulo es como si él mismo se dice: aguarda a Jehová, ten ánimo, ten fe, esfuérzate y aliéntese tu corazón, que ese gozo no se vaya de ti, como que David mismo se dice, amén. Entonces,
vemos a un David con una confianza, con una fe tremenda, ¿verdad? Pero ¿qué será saber esperar como lo hacía David? Para empezar, queremos decir que en el diccionario esperar significa esperar con expectativa positiva, esperar activamente. Y uno dice, o creemos, ¿verdad?, que esperar simplemente es sentarse y a ver qué es lo que va a pasar o cómo es que Dios va a responder nuestras peticiones, lo que le hemos rogado al Señor que responda. Pero se nos olvida siempre o la mayoría de veces esperar como esperaba David, esperar activamente, porque él no lo hacía pasivamente, su confianza estaba en Dios, pero mientras había esa espera, ese proceso, ese tiempo, él esperaba haciendo algo, y lo vemos en este capítulo 27 del libro de los Salmos. En David había una esperanza. El contexto de este capítulo es cuando el rey Saúl lo perseguía a David. Ese fue un proceso difícil para David porque él aún no era rey, pero recordemos que Saúl, un rey celoso de David, un rey envidioso también de David, un rey que entró eso en su corazón y quería acabar con David, que aún no era rey, pero era un ungido, porque ya Dios lo había ungido, me parece, si no mal recuerdo, a la edad de 15, 16 años. Pero en ese proceso de David, en esa espera para que ya Dios lo levantara como rey, aún no era rey, lo repito, había muchas dificultades que David estaba pasando. En esa espera hasta que el Señor lo iba a levantar como rey, había muchas dificultades. Y este salmo, ese contexto más bien, es de este Salmo 27. Había muchas dificultades porque David tenía muchos enemigos, no nada más Saúl. Pero en él encontramos que había esperanza. Y nos lo dice el versículo 14, pero también el 13 cuando hay reconocimiento también. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Sabía David que a pesar de la dificultad que estaba pasando, en algún momento Dios iba a traer bonanza, iba a traer paz a su corazón, iba a traer el resultado que David esperaba. David, lo repito, estaba esperando o su expectativa de la respuesta del Señor siempre fue positiva porque sabía que estaba confiando en el Dios Todopoderoso que ya muchas veces lo había librado. ¿Cómo no lo iba a librar también de esta dificultad? Sí, exactamente, hermana Luz. David pacientemente esperaba. Y nos lo dice, les repito, el versículo 3, el versículo 14, pero había en David un reconocimiento, había en David no solamente por creer, ¿verdad?, de labios para afuera, que Dios lo ha hecho y pues claro que Dios lo va a volver a hacer. No, él creía fielmente, firmemente en un Señor todopoderoso. Cuando dice en el versículo, bueno, si quieren en el subtítulo y en el versículo 1, cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación, y se pregunta, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Como diciendo, estoy con el que todo lo puede. Estoy con el Todopoderoso, ¿por qué me he de atemorizar? Amén. Él se pregunta, pero era hasta pudiera yo decir como algo, pues no quisiera decir sarcástico, ¿no? Pero como algo de que, pues, ¿de quién he de temer si estoy con el que cuida mi vida, con el que cuida mi alma? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y es la misma confianza, querida hermana, que cuando el enemigo esté acechando nuestra vida, es la misma confianza que nosotros, usted y yo debemos de tener. Así como este ejemplo que vemos en David.
esa confianza de quién hemos de temer como hijas de Dios, y nuestro Padre es el que siempre, todos los días, 24/7, tiene cuidado de nosotras, sus hijas. Y había reconocimiento en él, había esa esperanza de que el Señor iba a responder y iba a traer bonanza en medio de esa dificultad. Entonces, yo creo que nosotros también debemos hacer eso, tener ese reconocimiento de que el Señor es nuestra roca fuerte, es nuestro lugar seguro. Creemos que en medio de esa espera de lo que usted está pidiéndole y rogándole al Señor, porque también hay que entender eso, hay dificultades que nuestras peticiones son constantes, amén. Hay situaciones que hay oraciones, que nuestras peticiones son día y noche y todos los días, y lo entiendo porque, por ejemplo, un familiar que está enredado en los vicios, un esposo que tal vez no es convertido, y nosotros anhelamos que conozca la esperanza y tenga la salvación del Señor. Por ejemplo, una situación, se me ocurre, legal, que no se soluciona de un día para otro. Hay oraciones que todos los días estamos encomendando al Señor para que Él traiga una respuesta. Pero mire, hermana, le decía yo que en David había una espera activa, y el versículo 6 nos lo confirma cuando dice: levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo, dice David, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Había, hermanas, aparte de un reconocimiento y una fe que David tenía, había una espera activa. Él no estaba cruzado de brazos en esa espera por esa respuesta, por esa resolución. David estaba confiando, estaba así esperando con paciencia, pero él estaba yendo a la casa del Señor a entonar cantos, a darle esos sacrificios de júbilo que habla. Él estaba adorando al Señor porque él sabía que el Señor iba a traer respuesta, y él ya estaba poniendo su fe activa, amén, también. Pero no solamente eso, había algo todavía, ¿cómo lo puedo decir? Fundamental en esa espera, y eso era que David tenía comunión con Dios, que es lo que usted y yo debemos hacer. En esa espera de esa respuesta aún no recibida, ahí David tenía comunión con el Padre, y lo confirma o lo respalda la palabra de Dios cuando David le dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿A quién iremos, hermana, cuando usted y yo tenemos alguna dificultad? ¿A quién nos acercaremos cuando tenemos una situación difícil? No creo que nos acerquemos primeramente a una persona, amén. Yo creo que lo primero que hacemos es encomendarnos al Señor, y aquí David lo está haciendo. Dice el versículo 8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y es lo que estoy haciendo, lo dice David, ¿no? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Había una comunión con el Padre, había una constante, diaria, ¿verdad? Cercanía con el Señor, con nuestro Dios. Y yo creo que eso es lo principal, esa virtud de espera o de saber esperar es algo que debemos, y que el Señor nos está diciendo que debemos desarrollar en nuestra vida diaria. Debe ser un estilo de vida a las dificultades que se nos presentan diariamente, porque no solamente son situaciones difíciles en cuanto a un plazo largo, sino también hay dificultades que de repente, de la noche a la mañana, están ahí, y que tenemos que saber reaccionar ante esas dificultades.
Es por eso que el Señor nos dice, valora esperar, valora en ti, amada hermana, valoro yo también en mí el hecho de saber esperar y poner toda la absoluta confianza en el Señor. Es por eso que vemos ese ejemplo de David, así como vemos muchos más. Pero hay más bien también muchos ejemplos de cuando no se sabe esperar y las dificultades que esto acarrea cuando no se sabe esperar, cuando no hay una espera activa, porque es normal que haya temor en nosotros, que pensemos que Dios nos responde, que nosotros tal vez creemos que el Señor se ha olvidado de la respuesta o de la promesa que incluso nos ha dicho, ¿verdad? Yo creo que Dios no se olvida de nada de lo que nos dice y el Señor tampoco se equivoca. Pero en ese proceso de dificultad siempre va a venir el enemigo a querer inyectar pensamientos de negatividad, pensamientos de pesimismo, pensamientos de desespero, de impaciencia. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy, que el Señor no quiere y que no le agrada. El Señor quiere que esperemos en Él confiadamente, con nuestra fe activa, con nuestra espera activa, como pues adorándole. Pero cuando no hay nada de eso, entonces abrimos como una puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque estamos ya entonces desarrollando la impaciencia, ya hay emociones que se quieren posicionar en nuestro corazón y quitar de nosotros la paciencia. Quieren más bien meter pánico, temor, angustia, ansiedad. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso el Señor nos está diciendo hoy, espera, yo estoy ahí, estoy obrando, estoy trabajando, estoy haciendo cosas que tú no ves, pero que estoy haciendo. Entonces es necesario que esperemos pacientemente. Amén. Y les decía que hay historias también donde vemos los finales lamentables que ha tenido, o sí, que han tenido consecuencias, pues el no saber esperar. Y lo vemos, por ejemplo, en la historia de Abraham y de Sara. Recordemos que Abraham, el padre de multitudes, de naciones, de muchos hijos, ya tenía una promesa de parte del Señor. Pero pasó cierto tiempo, no tengo el dato exacto, pero pasó cierto tiempo y Sara veía que no había respuesta, que lo que el Señor había prometido aún no se cumplía. Y usted imagínese, cuando el Señor le dice a Abraham que será padre de grandes multitudes, cuando el Señor le dice eso y al pasar años y no ver eso, ni siquiera un poquito de lo que el Señor ya le había prometido, hubo en ellos una desesperación, hubo en ellos, en Sara, lo vemos en la palabra del Señor, hubo angustia de ver que el Señor no estaba como dando señales pues de que esa promesa iba a ser hecha o iba a ser cumplida. Pero entonces vemos a Sara, una mujer que quiso traer solución, que ella creyó que por proponer algo, su propuesta o su idea iba a ser hecha con un final feliz. Amén. Cuando le dice a Abraham que esté con Agar, con su sierva, para que ella le dé un hijo. Pero hay algo que pasa aquí, porque Abraham, pues vemos en primer lugar que no se opuso, ¿verdad?, a esa propuesta de Sara, sino más bien hubo una respuesta positiva de parte de Abraham. Entonces, cuando esto pasa, ya sabemos, ¿verdad?, que nace Ismael. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí vemos una situación complicada con Sara, cuando cuando Agar empieza a de cierta forma tratar mal a Sara, o como hacerle ver que no, que ella sí pudo tener hijos y ella no. Cuando hay una situación complicada, pero ¿por qué Dios habrá hecho eso? Yo sé que Dios, a pesar de todo, tiene misericordia de nosotros y siempre está ahí dispuesto a solucionar, amén.
cuando hay en nosotros reconocimiento y fe de que Él lo puede hacer. Pero aquí en esta situación con Sara, con Agar, hay una situación, o ya más bien Sarai, hay una situación complicada. Perdón, Sara, antes era Sarai. Cuando la decisión que toma Sara de decirle a Abraham que esté con Agar, como que queriendo ayudar a Dios, adelantando la promesa del Señor, que no era así, porque no era la voluntad del Señor. El Señor ya había dado una promesa que se tenía que cumplir, tal vez no en ese tiempo, tal vez un tiempo después, pero había que esperar solamente, y ellos se adelantaron, quisieron hacer su voluntad, y eso, hermana, no solamente pasó en ese tiempo, eso sigue pasando en la actualidad. Queremos todo apresurado, queremos que Dios responda ya, entonces se ha ido perdiendo el valor de la espera, el saber esperar, que en ese proceso Dios nos va a ayudar, y eso no lo entendemos porque ahora queremos todo fácil, queremos todo rápido, amén, y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere desarrollar en nosotros el esperar, esa virtud que todas debemos de tener, amén. Entonces vemos ahí las consecuencias que tuvo Abraham, que tuvo Agar, incluso que tuvo hasta Ismael, pues, y Sara en esta situación. Cuando decidimos mal y nosotros queremos adelantar el proceso del Señor, eso no está bien. Eso nos va a traer un retraso a esa bendición, hasta incluso puede hacer que perdamos la bendición que el Señor ya ha dicho que nos daría, por negarnos a esperar en Él, por no saber esperar. Eso trae consecuencias, y no solamente lo vemos en esta historia, lo vemos en muchas más, así como también vemos la bendición en muchas historias de saber esperar. También hay la contraparte, ¿verdad? Del otro extremo. Entonces, querida hermana, yo te animo, o yo le animo a confiar más en el Señor, a desarrollar esa virtud en cada una de nosotras, a despojarnos de la angustia, del pánico, de la incertidumbre, de la duda incluso de si Dios va a responder o no, o creer que ya pasó mucho tiempo y el Señor no ha respondido lo que le hemos pedido, o el Señor no ha cumplido la promesa que nos ha hecho. Entonces, querida hermana, yo le invito a que espere activamente, a que vaya a su lugar secreto a orar, a tener comunión con el Padre, y a que le entregue todas sus cargas a Él. Sabemos que el Señor responde, y también sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, porque si nosotros nos queremos adelantar, nos van a pasar cosas o vamos a tener consecuencias que después nos vamos a lamentar. Y el Señor siempre tiene pensamientos de bien para nuestra vida, no de mal, dice la palabra. Es por eso que debemos desarrollar en nosotros esa virtud. Amén. Recordemos, como ya lo dije, que sus pensamientos siempre van a ser de bien, y que su gracia en la que hoy vivimos es suficiente. Pero no solamente eso, también recordemos que tenemos un Dios soberano, y esto quiere decir que Él está en control de todo, que Él está en control no solo de todo, de todos, y que Él da a quien Él quiere, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Y si su respuesta, querida hermana, de parte de Dios es no, no debemos desanimarnos, más bien debemos agradecer su no por respuesta, porque el Señor nos está librando seguramente de alguna adversidad. Estoy segura de eso. Recordemos que en la soberanía de Dios también debe haber en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, descanso, porque el Señor no se equivoca, y debe de haber la confianza en nosotros, que eso significa que estamos en el plan perfecto de Dios. Sea un sí por respuesta, sea un no por respuesta, en esa espera debe de haber la confianza en nosotros, que tenemos un Dios que no se equivoca, que no hay error en Él. En Él.
Entonces, esa espera nos debe de dar la seguridad y la certeza, la confianza de que estamos creyendo en el Señor, que todo lo puede y que todo lo sabe y que conoce nuestra necesidad. Él no es indiferente con nuestro sentir ante nuestro temor a lo que está pasando o en nuestra incertidumbre. Amén. Creo que tenemos un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que renueva, un Dios que nos da nuevas fuerzas, como lo dice el profeta Isaías. Amén. Nos recuerda el Señor cómo es que podemos tener unas fuerzas renovadas. En el capítulo 40 del profeta Isaías lo vemos, también es un versículo ya muy conocido, amén, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, o sea, unas fuerzas renovadas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero esto es porque estamos esperando en Él, estamos esperando en su respuesta positiva. Lo decíamos que eso significa esperar, una expectativa positiva a la respuesta que el Señor tiene para nosotros. Y no creamos que porque Dios responde que no, es una respuesta contraria, ¿verdad?, a lo que estamos diciendo. No, porque el no de Dios también es una respuesta que es en beneficio de nosotras o de nosotros. También yo creo que el esperar en Dios forma en nosotros o desarrolla el carácter de su Hijo Jesucristo, que es precisamente el propósito de las pruebas y de las luchas, que usted y yo estemos cada vez más firmes, que estemos cada vez con la fe más grande, que estemos o con poquita, pero que la fe se esté desarrollando, que la fe la estemos activando diariamente, no solamente en los momentos de prueba, sino también en la vida práctica, en la vida cotidiana. Y eso es lo mejor, querida hermana, que en nosotros se va desarrollando ese carácter para alcanzar en algún momento la estatura perfecta, que es por la que vamos a estar también en algún momento ya con el Señor. Y yo le invito, querida hermana, que en medio de esa prueba cobre aliento, cobre ánimo, recobre las fuerzas, las renueve, también su mentalidad la renueve en el Señor, para que no haya decaimiento, sino más bien haya seguridad, fortaleza y esas fuerzas renovadas en el Señor. Y hoy quiero terminar, querida hermana, con ese versículo hermoso que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, pero me gustó una versión que encontré en la traducción viviente cuando dice: toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, dice la palabra de Dios, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Aunque no veamos que el Señor está obrando en nuestra petición, déjeme decirle, y yo sé que usted lo sabe, pero a veces se nos olvida, con su poder que está actuando en nosotros, el Señor está obrando poderosamente. Y me gustó mucho eso que dice, cuando dice: toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podamos pedir o incluso imaginar. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él, viendo nuestra necesidad, nos da más de lo que nosotros incluso pedimos. Nos responde tan maravillosamente, querida hermana, que eso, cuando sabemos esperar, nos responde más de lo que podamos imaginar. Y su respuesta es maravillosa, hermana. Y yo le quiero terminar con esto. Hoy quiero que cerremos este live con ese pensamiento.
Toda la gloria es para el Señor y el Señor se glorifica en medio de la adversidad que usted está pasando, que yo estoy pasando, pero que nuestra espera debe de ser una espera activa, debe ser una espera consciente, con una expectativa positiva de lo que Dios va a responder. Y que si es un no de Dios, también es una respuesta que nos edifica, también es una respuesta que nos va a ayudar a nosotros a lo largo de nuestra vida. Yo le invito, querida hermana, que le estemos dando gracias al Señor y que nos estemos encomendando este día. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que es necesario que nos alleguemos a ti, porque tú eres nuestro pronto auxilio, que es necesario que corramos al oportuno socorro que tú nos ofreces, Señor, porque estás con los brazos abiertos a ayudarnos. Te pedimos en el nombre de Jesús que no nos permitas alejarnos ni desviar nuestra mirada del blanco perfecto. Ayúdanos este día a desarrollar en nosotros el saber esperar. Que esa virtud, Señor, esté en nuestra vida para poder esperar en tu respuesta positiva, en tu respuesta que segura estoy, Señor, siempre, como dice tu palabra, va a ser de bien para nosotros. En el nombre de Jesús encomendamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Señor, en tus manos, los ponemos en tus manos y te pedimos que tu ángel acampe alrededor de nuestra familia y alrededor de cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias, queridas hermanas. Sigamos recordando lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que Dios ya ha respondido en nuestras vidas y que el Señor lo seguirá haciendo siempre y cuando sigamos nosotros teniendo esa comunión con Dios, esa confianza y esa fe que al Señor le agrada. Como siempre fue un gusto poder estar hoy con ustedes y los esperamos el próximo viernes, que es viernes de podcast, ¿sí? Que el Señor les bendiga.